Gracias al Señor nuevamente por estar juntos. Muchas gracias, mi hermano, mi hermana, por tomarte el tiempo para ver estos programas. Realmente para mí es de mucha bendición cada vez que recibo una llamada tuya y me dice que fuiste bendecido, que recibiste un milagro. Realmente para mí es de bendición y me siento privilegiada de poder ser un instrumento en las manos de Dios en este tiempo. Sobre todas las cosas, porque en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros conflictos, podemos ver el amor de Dios manifestado. Yo soy la pastora Corey Gómez de la iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 12656 Gold Road en Houston, 77077. Y sería de mucha bendición para nosotros poder compartir contigo en alguno de nuestros servicios. Nosotros somos un pueblo que ha sido llamado a equipar el cuerpo de Cristo para que pueda hacer la obra del ministerio. Sabemos que no es fácil. No es fácil la tarea. Sin embargo, nuestra determinación es poder operar en ese llamado con excelencia, poder operar en ese llamado con integridad. Y estamos viendo la mano del Señor sobre cada una de las cosas que hacemos. Y es impresionante cómo, a pesar de quiénes somos, hermanos, muchas veces, pues el Señor es bueno, es misericordioso y trae un derramamiento de su espíritu sobre su pueblo. Además de eso, durante el programa, me gusta decirlo, tenemos una línea de oración abierta. Es el 713-408-3068 y de verdad que nos gustaría que pudieras llamarnos, que pudieras compartir con nosotros tus impresiones y si tienes alguna necesidad, nosotros estamos dispuestos a orar por ti. Si quieres saber más de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web, es la www.globaladvancedchurch.org. Allí encuentras muchos materiales, muchas cosas que son de bendición y ojalá que puedas accesarla y puedas entrar sobre todo al área que se llama Mentoring Class. Así es que creo que va a ser de bendición para tu vida. Durante este tiempo he estado diciendo que me encantaría escuchar tus comentarios con respecto a los temas que hemos estado estudiando. Hemos tenido, por cierto, una respuesta muy interesante sobre todo el área que estuve enseñando en la parte de intercesión. He entrado en una nueva serie que se llama Es Tiempo de Avanzar y quisiera escuchar de parte tuya cómo te está bendiciendo y si tienes cosas que agregar o cosas que compartir. Y para esto puedes entrar a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. O puedes dejar también tus impresiones en Twitter, @Corey Gómez. Así es que voy a esperar eso con bastante anticipación. Creo que va a ser del Señor. He estado tratando por ahora 3 programas he tenido y es el tercero de una serie que inicié que la titulé Es Tiempo de Avanzar. La estoy basando en el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, del verso 6 al 8. Y quiero tomarme nuevamente el tiempo para leer el verso y rápidamente vamos a revisar qué vimos en estos 2 días y para avanzar al tercer principio. Dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Verso 7, que es donde me voy a concentrar en estos días. Vuélvete al monte del Amorreo, a sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Verso 8, te he entregado la tierra. Y esta es la palabra de Dios para ti en este día. Yo te he entregado la tierra, dice el Señor. Entra y poséela. Es la tierra que Jehová juró a tus padres. Es la tierra que Jehová el Señor te dio a ti como promesa. Es la tierra que el Señor te hizo soñar un día. Es la visión de Dios para ti. Y dice que el Señor se la prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se la daría a su descendencia, a ellos y a su descendencia después de ellos. Estuvimos mirando que en este momento, cuando el Señor le habla a Moisés, él está relatando ya aquí lo que pasó, están en un lugar conocido como Horeb. Y Horeb veíamos que era un lugar de quebrantamiento, un lugar de desolación, un lugar de sequedad. Y yo decía en el primer programa, cuando veíamos esto, que muchos de nosotros hemos tenido que vivir, tuvimos que vivir proféticamente hablando, tiempos sumamente difíciles
difíciles, tiempos de quebrantamiento, tiempos de desolación, aún tiempos donde fuimos de alguna manera aislados o dejados solos. Pero todo esto era un plan de Dios para llevarnos a un nuevo nivel en Él. Todo esto era plan de Dios para que nosotros pudiéramos subir a un nuevo lugar en el Señor, en un nuevo sitio de revelación. Y yo explicaba que en Horeb el Señor le entregó al pueblo de Israel, un pueblo que acababa de salir de años de esclavitud, de años de cautiverio, les entregó una palabra sumamente interesante. Entregó primero la ley, entregó las ordenanzas, les entregó una constitución para que ellos pudiesen pasar de ser un pueblo de esclavos a convertirse en una nación de reyes y sacerdotes, una nación que pudiera hablar y pudiera declarar que nuestro Dios, que el Dios verdadero no solamente está interesado en tener un pueblo que se convierte en rey y sacerdote, sino que es Dios de dioses, Señor de señores, que gobierna con autoridad y que todas las naciones de la tierra vengan al conocimiento de Él. Decía también que en Horeb el Señor les entregó las ordenanzas sobre el tabernáculo. Y yo te decía que en esta estación pasada, en medio de nuestro quebrantamiento, en medio de nuestra soledad, aún, hermanos, habiendo sido el objeto de la mofa de muchos. Y déjame decirte, el apóstol Pablo decía esto, hablando de sí, del ministerio apostólico, decía: nosotros los apóstoles nos hemos convertido en la escoria del mundo. Por nuestra debilidad, ustedes son fortalecidos. Por nuestra pobreza ustedes son enriquecidos. Dice, hemos venido a ser los caracteres principales, los protagonistas de un lugar que en el griego él utiliza la palabra teatrón. Dice, hemos sido expuestos públicamente, pero todo esto lo podemos soportar por amor al Señor. Y ¿sabes qué, hermano? Para muchos de nosotros ministros nos convertimos en la estación pasada en cierta forma. ¿Cuánta gente nos veía y volteaba la cabeza y decía, oh, pobrecito, pobrecita? Pero no sabían, no podían entender que simplemente el Señor estaba formando un nuevo vaso. Que simplemente el Señor nos estaba desvistiéndonos ciertamente de ese ropaje para colocarnos un nuevo traje, así como a Josué en el libro de Zacarías. El Señor estaba diciendo cuando vino Satanás a decir, mira, este es un pecador, este no sirve para nada. El mismo Señor se levantó por nosotros y dijo, el Señor te reprenda. Y declaró, este es el momento para que recibas un nuevo ropaje. Este es el momento para que recibas una nueva mitra. Este es el momento para que tú te levantes en un nuevo nivel. Y sabes, el Señor le dijo a Josué en esa oportunidad, tú eres un hombre simbólico, tú eres un ministerio simbólico como los que están contigo y son simbólicos para generaciones que había de venir. Y nosotros en esta estación de Horeb fuimos también desnudados por el Señor para poder ser revestidos nuevamente por Él. Las ordenanzas sobre el tabernáculo nos hablaba entonces de que nos convertimos en verdaderamente una habitación para el Señor. Tuvimos que limpiar la casa, tuvimos que limpiar nuestras vidas para que el Señor pudiera verdaderamente morar en ella. También dice que en Horeb el Señor estableció gobernantes eclesiásticos y también gobernantes civiles. Dios levantó un liderazgo en ese lugar y nosotros vemos cómo el Señor ungió la vida de hombres en ese momento. Y ¿sabes qué, mi hermano? En esta estación que acabamos de vivir, Dios ha sacado gente desconocida de la cueva de Adulam. Dios sacó hombres y mujeres que había estado equipando por años, los sacó a la luz y los colocó en un lugar de eminencia, porque toda esa palabra que les entregó, toda la revelación que les dio, se las dio para un momento como este. Y por eso es que yo te animo en el nombre de Jesús, como el tema de mi mensaje. Es tiempo de que avances, es tiempo de que poseas la tierra. No en vano has vivido todo el quebrantamiento, lo has vivido para convertirte en el arma poderosa en la mano de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que te corresponde vivir. Y finalmente en Horeb el pueblo fue contado, pero fue establecido en su orden y en su rango. Y yo decía que cuando las naciones circunvecinas, las naciones que estaban por a los alrededores de aquel lugar, cuando podían ver desde los montes, cuando podían ver a Israel avanzar, veían simplemente la cruz de Cristo, veían a Jesucristo como el centro de aquel campamento.
Todo el orden de marcha que ellos recibieron en Horeb apuntaba proféticamente a la iglesia de Jesucristo. Una iglesia cuyo centro es Jesucristo el Señor. Una iglesia cuyo fundamento es el Cristo resucitado. El Cristo que murió pero que también resucitó. El Cristo que fue a la cruz como el Cordero que quitaba la mancha y el pecado de todo el mundo, pero a la vez como el Rey poderoso que se levantó al tercer día y que fue sentado a la diestra del Padre en las alturas. ¡Qué bendición! Porque todo el proceso, todo nuestro proceso de desolación simplemente fue un proceso para que ahora podamos estar cimentados en la verdad de Jesucristo y que en medio de las tormentas y que en medio de las inundaciones nosotros seamos una casa que no caiga. Nosotros seamos una casa que a pesar de los embates, de los ataques del enemigo, nosotros podamos estar firmes porque tenemos un fundamento seguro y este es la persona de Jesucristo. También decía que en ese lugar el Señor procesó a Israel, pero también le equipó. Y finalmente veíamos en ese primer día, decía que las situaciones de problemas, los conflictos espirituales simplemente nos abrieron la mente, nos abrieron el entendimiento para comprender que nosotros somos llamados en este tiempo herederos y coherederos juntamente con Cristo, porque primero el espíritu de adopción que vino sobre nosotros nos ha hecho declarar, nos ha hecho proclamar, Abba Padre. Hemos entrado a la era del Padre, hemos entrado a la era donde como hijos estamos declarando desde nuestro ser interior, desde lo más profundo de nuestro corazón: tú eres nuestro Padre, a ti pertenecemos. Nosotros no somos de otro pueblo, sino que hemos sido creados de la misma simiente que Cristo. Somos el pueblo santo de nuestro Dios. Y te decía en el programa pasado que la perspectiva de la promesa tenía 4 aspectos. Esto lo puedes ver en el verso 7. Los 4 aspectos dice: te vas a volver al monte del Amorreo, te vas a ir a la tierra de Canaán, te vas a ir al Líbano y te vas a extender hasta el Éufrates. Son 4 niveles de avance y son 4 niveles de posesión. Veíamos en el primer nivel la tierra del amorreo. Y yo te decía que amorreo es la palabra eminencia en el hebreo. Y que esta palabra eminencia es conceptuada por el diccionario de la Real Academia Española como excelencia, como sublimidad de ingenio, como una virtud o dote del alma. Y te decía que esto nos daba un principio, que es tiempo que nosotros subamos a un nivel de eminencia, a un nivel de mayor excelencia, donde verdaderamente podamos decretar y declarar con autoridad los decretos que ya hemos recibido en Horeb de parte del Señor. El amorreo, que me habla de eminencia, una de las cosas que nosotros vimos en esta estación pasada es como gente que había poseído los amorreos, porque amorreo, que significa eminencia, también me habla de gente que se hace publicidad a sí misma. Y hemos visto cómo en esta estación pasada el Señor purificando a su pueblo, el Señor limpiando a su pueblo, simplemente ha empezado a limpiar a su pueblo de esa necesidad de ser conocido, de esa necesidad de levantar para nosotros mismos una torre tan alta que llegue al cielo, y en lugar de ministerios donde hay sacerdotes y reyes para su Cristo y para su Dios, hemos levantado torres de Babel. Pero qué bueno es saber que muchos de nosotros en ese lugar de Horeb, en ese monte donde hemos sido quebrantados, pudimos entender una verdad absoluta e indiscutible. Nosotros fuera de Dios no somos nada. Pero mucho más allá que eso, nosotros no queremos nada que no venga de nuestro Dios. Nuestro único anhelo, nuestro deseo más profundo es recibir solo lo que viene de Él. Y estamos en un lugar profético donde el Señor nos está llevando a esa posición en Él, donde estamos recibiendo solo de Él. Ahora bien, me gustaría ver contigo el segundo nivel. Me gustaría entrar contigo a este segundo lugar de posesión. Tiene que ver con Canaán.
Ya vimos en el verso 7, el Señor le dice, estuviste mucho tiempo en Horeb, tienes mucho tiempo aquí, ciertamente has recibido revelación, pero esta revelación es para que tú puedas poseer la tierra del amorreo, ese lugar de mayor excelencia para decretar los decretos y los juicios de Dios, pero también para poseer a Canaán. ¿Qué significa Canaán? Canaán es un nombre sumamente interesante, porque Canaán significa en el hebreo doblar la rodilla. De allí se implica el hecho de humillar, desterrar, abatir, derribar, quebrantar, someter y subyugar. Este es el concepto de Canaán en el hebreo. ¿Por qué esta palabra es sumamente importante? ¿Qué principio espiritual podemos sacar de aquí? Porque el Señor nos dice, has estado mucho tiempo en Horeb, allí ciertamente te procesé, allí ciertamente te he entregado una revelación, pero es tiempo de que vayas y poseas a Canaán. Es decir, este es un tiempo donde todos los reinos de esta tierra, donde todos los reinos, visibles o invisibles, pasen a ser de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos un pueblo que ha sido equipado sobrenaturalmente, habilitado sobrenaturalmente por el poder del Espíritu para este tiempo, para humillar, para destronar, para hacer que toda rodilla se doble delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que significa Canaán. Ahora, ¿qué otra implicación tenemos? Porque aquí hay varias cosas importantes. Canaán era era un pueblo tribal que era mercader. Y nosotros necesitamos entender algo. De la misma manera que tenemos dos opciones, así como con el amorreo, o subíamos a un lugar de excelencia que significaba eminencia, o nos quedamos haciéndonos publicidad a nosotros mismos, a mi ministerio. Nosotros decidimos, en todo hay una decisión. Igualmente con Canaán, o yo decido que todo se postra delante del Señor, o yo decido que cada palabra que doy lleva al pueblo a Cristo y no los atrae a mi ministerio porque es el mejor de la ciudad, sino que los llevo al conocimiento de Cristo, o me convierto en un mercader de la unción. Esto es sumamente fuerte. Un día a Jesús le preguntaron, Jesús, ¿qué piensas tú de Juan el Bautista? Y él dijo, wow, Juan el Bautista dice, mira, ¿sabes qué? Ningún hombre nacido de mujer es mayor que este en este tiempo. Dice, pero en el reino, él es el menor. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista se convirtió en el botón indicador que establecía y que apuntaba una nueva era en el Señor. Hasta en los profetas, Juan el Bautista excedió en excelencia, excedió en lo que significaba establecer el ministerio o vivir el ministerio. Y Juan tuvo la capacidad de que, a pesar que era heredero, permíteme decírtelo de esta manera, él era el heredero del lugar santísimo porque en su genealogía estaba para ministrar allí en el lugar santísimo. Sin embargo, Juan decidió dejar lo que era la pompa, lo que era todo ese preparativo que simplemente se quedó en un ritual muerto. Juan decide, yo no quiero esto, yo me voy al desierto. Y allí, sin mentores conocidos, Juan es levantado como el profeta mayor, pero que ahora en el reino es el menor. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, ahora tú y yo, nuestro nivel, nuestro botón que apunta hacia la excelencia es Jesucristo mismo. Ahora fíjate, si nosotros, hablando Jesús, todavía de Juan el Bautista, él dice esto y dice, ¿sabes qué? En los palacios están los que se visten de ropas muy bellas, muy cómodas. Y la palabra que usa allí en el griego tiene que ver con el varón que vende su sexualidad en la plaza. Es decir, está hablando de un nivel de prostitución que está relacionada directamente con el homosexualismo. Sabemos que a nivel espiritual lo que está indicando es, él dice, en los palacios, en los lugares de eminencia, porque estaba haciendo la comparación con Juan. Juan escoge el desierto. Juan escoge el lugar donde no había luces. Juan escoge el lugar de separación, de aislamiento, para poder convertirse en el mayor en su orden. Pero dice,
Jesús haciendo la comparación, ¿sabes que los que están en lugar de eminencia simplemente están mercadeando con la unción? Están utilizando su posición de eminencia para mercadear la unción. Y es triste porque esa palabra se aplica en este tiempo. ¿Cuánto estamos convirtiéndonos en mercaderes de la unción? ¿Cuántos ministros reconocidos son mercaderes de la unción? Y luego sigue diciendo, en las plazas están los jóvenes que están tocando y quieren que todo el mundo baile al son de ellos. La plaza representa ese lugar justamente donde se vende y donde se compra la unción. Y sabes cómo tú estás en mayor eminencia en un sistema religioso establecido si tú bailas al son de lo que te tocan los líderes religiosos. Pero si tú como Juan te conviertes en una generación que por el llamado que te ha sido entregado, prefieres el desierto, prefieres la soledad, prefieres el aislamiento, prefieres que te quiten la cabeza, pero sigues declarando la verdad, ¿sabes qué? Vas a ser un rechazado, marginado, pero no vas a mercadear con la unción que Dios te ha entregado. Dios está demandando de nosotros en este tiempo que en lugar de mercadear la unción y en lugar de bailar al son que me toquen los religiosos de la ciudad, yo me levante como una mujer, yo me levante como un hombre, yo me levante como un ministro en este tiempo que reconoce lo que Dios le ha entregado, que conoce el sistema, la pureza que hay en ese llamado y que yo pueda operar al nivel de ese llamado. Que yo pueda subir al nivel de desafío y caminarlo con dignidad en el Señor. Cuando en Efesios capítulo 1, verso 21 al 23, el apóstol Pablo, hablándonos de Cristo y estableciendo una verdad, dice que Cristo fue sentado a la diestra del Padre en las alturas. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo Cristo fue sentado a la diestra del Padre en las alturas? Primero Jesucristo tuvo que soportar la cruz. Primero Jesús tuvo que caminar y ser el objeto de mofa, no solamente del gobierno civil de su tiempo, que eran los romanos, pero también del gobierno eclesiástico, porque los líderes de su tiempo fueron los que crucificaron a Cristo, porque no pudieron conocer el día de su visitación, no pudieron conocer el episcopos, no pudieron conocer el oficio de Jesucristo como ministro, que había sido mandado el apóstol del Padre, viniendo a la tierra con un mensaje para la humanidad. Y por eso los religiosos de su tiempo lo crucificaron. Y de la misma manera en este tiempo, los religiosos de este tiempo no están reconociendo el episcopo, es decir, la visitación de Dios a través de ministros que no están dispuestos a mercadear con la unción. Porque la palabra que viene, que sale de hombres y mujeres que no están dispuestos a mercadear con la unción, es una palabra que ofende al ministerio establecido. Pero vuelvo a decir lo que decía en el programa anterior. Bienaventurado, dijo Jesús, aquel que no encuentra tropiezo en mi palabra. Y esa palabra tropiezo en el griego es bienaventurado aquel que no se ofende por la palabra que sale de la boca de Dios y que enfrenta nuestras vidas, que nos confronta con el pecado que hemos permitido que entre a nuestras vidas, con el pecado que hemos permitido que entre a la iglesia, con la liviandad que hemos permitido que entre a la iglesia a través de mensajes humanísticos, que lo único que quiere hacer es pasarle la mano a la gente y no confrontarlo con el pecado para que suba a un nivel mayor de excelencia. Es tiempo de que nosotros asumamos el hecho de que estamos en un momento profético donde todas las cosas tienen que estar bajo el estrado de los pies de Cristo. Dice Efesios 1, 21 al 23, después que Cristo fue sentado en un lugar de eminencia en las alturas, porque el poder de la resurrección lo levantó de los muertos, dice que Él fue sentado, verso 21, muy por encima de todo gobierno y autoridad, muy por encima de todo poder y dominio, muy por encima de cualquier otro nombre que se invoque, muy por encima, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Es decir, después que Jesús pudo vivir la cruz, después que Jesús pudo vivir, vamos a decir, la mofa y la burla de la gente, después que Jesús pudo sufrir la aflicción en su cuerpo, después que Jesús pudo morir en la cruz del Calvario, el poder de la resurrección que se soltó del Padre, lo levanta de entre los muertos, lo sienta en las alturas, lo sienta a la diestra del Padre y recibe un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Y lo dio, ¿a quién? A Cristo.
No a ningún ministro, no a ningún pastor, no a ningún apóstol. No me puso a mí como cabeza de la iglesia, puso a Cristo como cabeza de la iglesia. Y la iglesia, es el cuerpo de Cristo que llena todo, porque es la plenitud. ¿De quién? De Cristo. Mi responsabilidad como iglesia, nuestra responsabilidad como iglesia, es que todos los poderes, los principados y autoridades sean sometidos bajo el poder de nuestro Dios. Pero esto no lo vamos a lograr si queremos seguir mercadeando con la unción. Y en el nombre de Jesús, yo declaro hoy proféticamente que los mercaderes de la unción en esta ciudad se mueren. Caen en el nombre de Jesús, porque no puede ser que esta ciudad siga perdiendo la bendición, siga perdiendo el beneficio de la unción. A principios del siglo pasado, en el 1900, cuando aquel hombre que traía, que fue usado por Dios luego en Azusa Street, viene a esta ciudad de Houston, estoy hablando históricamente, viene a esta ciudad con una revelación, con una palabra de un mover. Dios restaurando al Espíritu Santo a su iglesia. ¿Sabes qué hicieron la gente de esta ciudad? Y estoy hablando acerca de los ministros de esta ciudad en ese tiempo. Lo sacaron de esta ciudad porque era negro. Mi pregunta ahorita es, ¿eres tú de aquellos que están abriendo la puerta para que el reino se establezca? ¿O eres tú de los hipócritas fariseos que está colocado en la ciudad y que ha tomado su posición para cerrarle la puerta al Rey de Gloria? Simplemente porque está en contra de tu conveniencia, porque es inconveniente para tu ministerio y te conviertes en un tropiezo e impides que el pueblo entre al reino. Y se aplica lo que dijo Jesús: y fariseos hipócritas, ni entran ustedes al reino y no permiten que tampoco los demás entren. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que en este tiempo que ha sido destinado por Dios para que nosotros podamos ver la gloria de Dios establecida, no solamente en la ciudad, pero también en la iglesia, en el pueblo de Cristo, yo declaro en el nombre de Jesús que todo impedimento es removido por el poder de la palabra de Dios. Y yo declaro ahora que así como el Señor ha purificado a Leví, así como el Señor ha purificado los ministros y los ministerios en esta estación, lo sigue haciendo. Y Él mismo por su poder remueve todo obstáculo. Y el reino de los cielos es establecido y el pueblo de Dios se levanta a un nivel de gloria distinto. Tú y yo no somos mercaderes de la unción. Tú y yo no necesitamos andar corriendo detrás de otros para buscar lo que Dios nos quiere dar. Tú y yo somos gente que conocemos a Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra en el día de hoy no es una ofensa, sino que se convierte en tu vida en una palabra que te impulsa a avanzar a lo nuevo y al nivel más excelente en el Señor Jesucristo. Yo suelto sobre ti hoy revelación y suelto sobre ti también la capacidad y la valentía para caminar en la palabra en el nombre de Jesús. Y yo proclamo en el nombre de Jesús que tú puedes ser el hombre o la mujer que Dios ha llamado para un tiempo como este. Quiero escucharte tus comentarios. 713-408-3068 si tienes una oración, necesitas una oración, tienes necesidad, o entra a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.